Listo. Buenas compañeros y profesora, el día de hoy vamos a exponer este trabajo que es respecto a Taenia Saginata, elaborado por los compañeros Isaías Brenes, Abigail Carvajal, mi persona, David Chacón, Mariana Chahut, Natalia Rojas y Daniel Zúñiga. Bueno, a continuación les voy a hablar acerca de algunas características de la Taenia saginata, la cual, les voy a comentar lo que es la taxonomía. Esta pertenece al reino Animalia, el filum Platyhelminthes, la clase Cestoda, orden Cyclophilidea, familia Taenidae, género Taenia y especie Taenia saginata. Dicho parásito es un metacesto que tiene una distribución alrededor de todo el mundo, el cual es importante debido a que es de carácter zoonótico. Bueno, dicho parásito se localiza en lo que es el intestino delgado de los humanos, quienes son sus hospedadores definitivos. Estos se logran infectar con el parásito cuando ingieren a los hospederos intermediarios, los cuales serían los bovinos. Entonces, cuando los humanos ingieren carne de res poco cocida o cruda, se infectan. Bueno, otra característica es que la presencia de un gran número de parásitos adultos en el intestino puede generar una obstrucción de dicho órgano. Esta especie, en comparación con otras especies de Taenia, la diferencia sería que estos no poseen un rostelo armado como el resto. Una característica en los adultos es que estos tienen entre 14 a 32 ramas laterales del útero dentro de la proglótide gravita. En los que son los huevos, estos miden alrededor de 30 micras y tienen un estriado embrióforo, el cual se encierra una oncosfera con 6 anzuelos en el interior. En lo que es ya la etapa larvaria, lo que es la taenia es un cisticerco que se imagina en el músculo esquelético y cardíaco de bovinos, formando un quiste. ¿Qué es un quiste? Bueno, esto es una cavidad llena de líquido. Entonces, cuando la cisticercosis se da en un músculo esquelético, este tiende a interferir con lo que sería la función muscular. Entonces, ¿qué va a generar esto en el bovino? Esto va, o en los afectados, que serían también los humanos, podrían generar miasis y dolor. Bueno, con respecto a lo dicho por la compañera anteriormente, vamos a proyectar un pequeño video para mostrar el estado larvario de la Taenia saginata en el hospedero definitivo. Siguiendo adelante con la presentación, cuando hablamos de prevalencia podemos introducir diciendo que a nivel mundial la cisticercosis provoca grandes pérdidas económicas a la producción en la industria cárnica. Esto se debe al decomiso de canales. El decomiso de canales se da principalmente en canales que posean un número mayor a 4 quistes. Estos canales se consideran no aptos para el consumo humano. Canales con un número inferior a 4 quistes se consideran aptas para el consumo humano, no obstante, tienen que pasar por un proceso de desinfección o saneamiento en el que llegan a perder hasta el 3% de su peso. En cuanto a la prevalencia a nivel mundial, la mayor prevalencia se encuentra en África, con países como Tanzania, Kenia, Botswana, que reportan prevalencias hasta el 40%. En países de América como Colombia, Ecuador, Chile, Nicaragua y Brasil, la prevalencia puede ir desde un 0.11% hasta un 9.30%, siendo una prevalencia moderada. La prevalencia más baja se da en Europa, con países como Italia, que tienen un 0.116%, y Alemania, que tiene un 0.78%. Por ende, se puede decir que en Europa los porcentajes de prevalencia van desde el 0.007% hasta 6.8%. Esto nos lleva a confirmar por medio de artículos científicos que los países donde las infecciones de Taenia saginata son más significantes, más importantes, son los países africanos, sudamericanos y de América Latina. En cuanto a lo que son los métodos de diagnóstico para Taenia saginata, en el ámbito clínico principalmente está el diagnóstico con base a criterios morfológicos. Sin embargo, este difiere
a la morfología física entre las distintas especies de tenias, como lo que es la tenia solium, tenia saginate y tenia saginata asiática, lo cual hace que la prueba sea complejo para el ojo del ser humano para poder identificar como tal. Y esta prueba, además de, es una prueba que carece de precisión. Entre otras pruebas a nivel global se destacan las pruebas serológicas, como es la prueba de ELISA, electroforesis enzimática, pruebas parasitológicas, principalmente macroscópicas. En el caso del ser humano, buscar huevecillos, proteínas gravías en lo que es ropa interior del ser humano o bien en la cama, o pruebas microscópicas tanto como el humano como el animal, mediante sedimentación o concentración de formalina éter, además del método de Graham, que es mediante cinta adhesiva para poder detectar los huevecillos y su pavo perianal. En cuanto a lo que son pruebas moleculares, tenemos el PCR acoplado a un polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, multiplex PCR, el copro-PCR, esto mediante la extracción de ADN de tenia saginata, polimorfismo de longitud del fragmento de restricción de ADN ribosómico nuclear u otras regiones nucleares, el PCR de ADN polimórfico amplificado aleatorio y por último el polimorfismo de conformación monocatenario. La diferencia entre todas estas pruebas moleculares difiere en la parte de tiempo, cuál es más rápida, cuál es más prolongada, y además en el punto genético en que identifican el parásito como tal. Finalmente, la prueba de PCR es la única prueba 100% confiable para el diagnóstico de tenia saginata. Para ampliar un poco más respecto al tema, es importante tener en consideración, antes de iniciar con la parte del ciclo biológico, que Costa Rica no es un país que se encuentre exento de dicho parásito. No obstante, no hay estudios donde reporten una prevalencia en sí, más que todo lo que reportan son casos en humanos. Ya entrando un poco más en lo que sería el ciclo biológico en sí, que es el punto donde nos compete, es importante tener en consideración que este parásito posee dos tipos de huéspedes, que sería el huésped definitivo, como ya han mencionado anteriormente mis compañeros, que sería el ser humano, y un huésped intermediario, que en este caso sería el bovino. Para iniciar el proceso, para explicarlo, vamos a iniciar desde lo que sería un parásito adulto, el cual se va a encontrar a nivel del intestino del ser humano, y este va a generar una liberación de proglótidos grávidos o bien lo que serían huevos fértiles. Cambia, o sea, varía entre uno y otro. En el caso de que sean los proglótidos, es que no se destruyeran, digamos, a nivel de intestino. En caso de que se destruyan a nivel de intestino, lo que se liberan son los huevos fértiles, y cuando se liberan los proglótidos, generalmente quedan en la zona perianal del ser humano. Por eso, como mi compañero mencionaba anteriormente, hay algunas pruebas que se utilizan en esa zona en específico. Ok, una vez que he liberado el proglótido grávido o el huevo fértil por medio de las excretas de los seres humanos, en cuanto no se da un tratamiento adecuado de las heces o bien se deposita en lugares inadecuados que generan que haya contaminación de los alimentos de los bovinos, estos las consumen, y en cuanto se consumen alcanzan lo que sería el intestino del animal. En cuanto llega al intestino pasan a un estado diferente en el cual se conoce como un oncosfera, y estas oncosferas van a diseminarse desde lo que sería el intestino hacia diversas partes del cuerpo mediante lo que sería el torrente sanguíneo y el torrente linfático. Como ya se mencionó anteriormente, el lugar al que van a alcanzar serían lo que sería un músculo esquelético estriado o bien un músculo cardíaco y los tejidos periféricos a dichas zonas, que generalmente son tejidos adiposos donde van a formar el cisticerco. Este cisticerco se determina como Cysticercus bovis. Ahora bien, para continuar con el ciclo, el siguiente paso sería que un ser humano consuma carne mal cocida o bien cruda completamente, o el cisticerco en sí, y este entonces alcanzaría hasta lo que sería el intestino, y por medio de las sales biliares que se van a encontrar en este segmento del sistema gastrointestinal, se va a activar el mismo y va a empezar su estado adulto. Para que alcance su estado adulto o culmine, digamos, su estado adulto, para que ya sea funcional y empiece a liberar proglótidos grávidos o huevos, se considera que se lleva en promedio 11 semanas. Y una vez que se alcanza este punto, el proceso vuelve a iniciar y se vuelve a seguir este ciclo, digamos, de manera repetida.
Pues bien, en cuanto a lo que es la prevención y el control, se puede citar inspeccionar las carnes bovinas para prevenir la infección en humanos. Esto debido a que las mismas pueden albergar quistes de estos parásitos al ser los músculos uno de los sitios con mayor predilección para ello, los cuales son identificados macroscópicamente en los distintos cortes cárnicos para venta, por lo que si estos son hallados debe decomisarse por completo la canal. También el realizar mejoras en lo que respecta al manejo de las explotaciones bovinas para cerciorarse y garantizar que los mismos se encuentren a salvo de la ingestión de alimentos o aguas que puedan estar contaminadas con heces humanas, ya que si una persona posee infección por taeniosis es capaz de diseminar restos o huevecillos del parásito a través de la materia fecal. También el dar tratamiento adecuado a las aguas residuales para eliminar los huevos de taénidos, así como afluentes y lodos utilizados para la agricultura, debido a que cuando este parásito se elimina por medio de las heces, tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes húmedos desde días hasta meses, y cuando estas aguas son utilizadas para regar los cultivos, logran contaminar los suelos, y también si esta se da a los animales para consumo, logran infectarlos directamente. Y por último, el brindar una adecuada educación sanitaria tanto para los productores y agricultores como para el consumidor, especialmente en lo que respecta a la cocción de la carne, es crucial, porque uno de los principales focos de propagación de, este, eh, de este parásito en las personas es el consumo de la carne de res, que esté cruda o mal cocinada, por lo que es importante implementar estrictas medidas al prepararlas, como una previa refrigeración, el uso de utensilios culinarios limpios y una correcta cocción, ya que si se ingiere un producto cárnico que posee cistercos infectados, este se va a dirigir directamente al intestino delgado, como se mencionó anteriormente, donde se va a madurar, se va a volver una taenia adulta capaz de provocar sintomatología y propagarse. Y en lo que respecta a los agricultores y productores, el tener una adecuada higiene en las áreas de trabajo es vital para mitigar el contagio y acabar con el ciclo de este parásito. Para finalizar, el tratamiento en el hospedador intermediario se basa en desparasitantes como albendazol, mebendazol y febendazol, además de praziquantel y cambendazol. Sin embargo, los más recomendados son estos primeros tres. Cuanto a lo que es el albendazol, se recomienda dosis de 50 miligramos de kilogramo de peso vivo de 1 a 3 veces con un intervalo de 3 semanas. Para el mebendazol y el febendazol, se recomiendan dosis de 50 a 100 miligramos de kilogramos de peso vivo contra cisticercos inmaduros. En el caso del praziquantel y el cambendazol, se dice que son utilizados, sin embargo, aún su eficacia no ha sido comprobada y depende mucho del ciclo del parásito, tanto como de la edad del animal. Sin embargo, se recomiendan dosis de praziquantel de 100 miligramos de kilogramos de peso vivo y el cambendazol de 34 miligramos de kilogramos de peso vivo. Ese sería nuestro trabajo. Muchísimas gracias.